Es realmente alucinante el esfuerzo denodado, comprometido, ¿no? Afiebrado de ciertos periodistas y ciertos medios en tratar de desacreditar al periodista Gustavo Gorriti. Una noticia hoy día en la República da cuenta que la séptima sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la condena a Jenny Lucinda Zúñiga Mourão, integrante de la Resistencia, o la Pestilencia, como quieran llamarla, de 1 año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada contra el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y tendrá que pagar una reparación civil de 50.000 soles. Gorriti querelló a Zúñiga en el año 2019 por publicar en su red social de Facebook que el periodista recibió más de 8 millones de soles a través de la ONG IDL. Asimismo, Zúñiga afirmó en su libro, escribió un libro, Yo conocí al monstruo por dentro, que Gorriti cometió delitos vinculados al terrorismo, corrupción, entre otros. Terrorismo. O sea, realmente hay que tener menos de, no sé, 30 años y ser medio tarado, ¿no? Tener pensamiento ameba para no recordar al Gorriti de los años 80 e inicios de los 90. Si Sendero Luminoso tenía un blanco a quien ejecutar y que aparecía reiteradamente en este pasquín asesino y con sangre llamado El Diario, ¿de qué me están hablando, no? ¿En serio? Gorriti terrorista. No, esto es alucinante. La sala concluyó que la publicación de Zúñiga es un comportamiento típico del delito de difamación. Obviamente. Los ataques de Zúñiga hacia Gorriti no son los únicos. El líder de la resistencia, Juan José Buñico González, enfrenta también un juicio penal por difamación agravada contra IDL. Ahí señalaba que Gorriti tenía vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Otra vez. El libro más importante que se ha escrito sobre Sendero Luminoso lo escribió Gustavo Gorriti. Y no es una apología de Sendero. Y que estoy seguro que muchos de estos ni siquiera han leído el libro de Gorriti. Yo asumo que no han leído ni siquiera un libro en su puta vida. Muñico fue querellado y condenado a 1 año de prisión suspendida en el año 2021. Sin embargo, como sabemos, los ataques de la pestilencia no cesan, no se detienen, no tienen freno. El abogado del IDL, Carlos Rivera, ha asegurado que continúan en la búsqueda de penas máximas. Es un hecho reincidente y por eso, dice Rivera, pedimos que se le imponga el máximo de la pena y ser condenado a 3 años de pena privativa de libertad. Pero claro, vivimos en el Perú, ¿no? Donde no hay sanción para los difamadores. Los difamadores hacen lo que les viene en gana porque simplemente no hay sanción para los criminales. Por ejemplo, el pasquín de las calumnias, o sea, Expreso, el día de hoy continúa con... He comenzado a comprar esta cochinada desde fines del año pasado, porque ya vi que acá la pestilencia ilustrada, vamos a llamarla así, anuncia sus campañas de una manera grotesca, burda, hedionda. Gorriti no registró visita a Sánchez en fiscalía. Se refiere al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
y cuentan una historia que no se entiende nada, ¿no? 4 párrafos que no se entienden nada. En otra de sus páginas, Aarón Salomón, uno de los plumíferos destacados del Pasquín de las Calumnias, entrevista a Hugo Guerra. Qué vergüenza, fue uno de mis jefes. Qué vergüenza, por Dios. Donde dice Hugo Guerra que es necesaria una investigación que establezca qué tipo de nexos puede haber entre IDL, Gorriti y el Movadez. El Movadez, que es la fachada del Sendero Luminoso. Ya, y una cosa es que alguien menor de 30 años, otra cosa es que lo diga Hugo Guerra, ¿no? Esto sí me parece que linda también con algún problema serio en el señor Guerra. Y habla del doctor Chávarri como un hombre muy decente, con total verosimilitud. Y además afirma, no afirma, dice, lo que ha trascendido, este fue el jefe de opinión del diario El Comercio, lo que ha trascendido es que Gorriti tiene algún elemento que le permite presionar al fiscal Villena, el actual fiscal, y eso es muy grave. No podemos tener un fiscal de la nación que esté presionado por nadie. ¿Cómo que lo que ha trascendido? O sea, Hugo Guerra, si no tienes la evidencia, si tú no tienes la prueba, no sueltas la cizaña así nomás, pues, porque si no, dejas de ser periodista y te conviertes en un difamador, en un paquinero típico y muy bien entrevistado por el Diario Expreso, dicho sea de paso. Pero bueno, el pasado 31, el 30 en realidad, IDL Reporteros propaló una información importante desacreditando la campaña última que le soltaron con todo, pero con todo, el ventiladorzazo a él a raíz de una denuncia de Willax, para variar, ¿no? Otro de los medios estercoleros y alacranescos. La nota de la firma IDL Reporteros salió en la web de IDL Reporteros el día 30, el 31 la rebotó íntegra el diario La República. Y dice, como muchos de ustedes saben, Willax Televisión es el relleno sanitario de difamación y mentiras, en cuyas infectas aguas navegan sincronizadamente actores más pequeños como Expreso y La Razón, entre otros. Ha emprendido campaña tras campaña de desinformación difamadora contra IDL Reporteros y su director Gustavo Gorriti. Las campañas, con un guión virtualmente similar entre sí, han arreciado con un desfachatado divorcio de la realidad luego de la suspensión de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en medio de las escandalosas revelaciones por el caso Valquiria. Las mentiras, aunque repetidas en cadena por histéricos desinformadores, fueron tan burdas y torpes que no exigieron mayor esfuerzo para que IDL Reporteros se las reviente en la cara. Pero eso no escarmentó a esa corte de los milagros del amponaje informativo y volvió con la ayuda sincronizada de abogánsters y el elenco estable de la contaminación informativa a lanzar una campaña más en los últimos días. La más descabellada de todas, batuteada por dos de los patéticos personajes de Willax, Philip Butters y Milagros Leiva, partía de la siguiente premisa, que Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, ejerce una gran influencia y un poder desmesurado sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez desde los tiempos en los que éste era fiscal de la Nación, o sea, año 2018, para precisar. Porque esto es parte de la campaña, ¿no? Ahora Gustavo Gorriti pareciera ser el hombre más poderoso del Perú, que mueve todos los hilos
en todas partes. Impresionante. ¿Cómo así tal influencia? Pregunta IDL Reporteros. Según los desinformadores, la intervención de un fiscal en IDL Reporteros en julio del 2018. El fiscal se llama Rodrigo Álvaro Rurush y llegó inopinadamente al local de IDL e IDL Reporteros en la mañana del 10 de julio del 2018, acompañado por 4 policías para llevar a cabo una diligencia de exhibición e incautación de la información que IDL Reporteros publicaba desde unos días atrás. Según los desinformadores, Gorriti llamó a Pablo Sánchez para exigirle que se suspenda la diligencia y que éste habló con el fiscal Rurush y lo conminó a interrumpir de inmediato la diligencia o si no, aténgase a las consecuencias. Han pasado 5 años y medio desde entonces, pero todos los hechos permanecen claros y documentados. En la madrugada del sábado 7 de julio del 2018, IDL Reporteros publicó la primera entrega de una investigación que, sabía, iba a tener un impacto resonante. La serie se llamó Corte y Corrupción y luego pasó a conocerse también como el caso Cuellos Blancos, el Lavajuez, entre otros. Publicamos una fuerte cantidad de diálogos reveladores el sábado y varios otros más el día domingo. IDL Reporteros conocía que había varios grupos poderosos, comprometidos y asustados por las revelaciones que iban a hacer lo posible por abortar la investigación en sus inicios. Y así fue. Así fue. El martes 10 de julio por la mañana, un fiscal, acompañado por 4 policías, llegó inopinadamente a las oficinas de IDL e IDL Reporteros. En ese momento no se encontraban ni la jefa de redacción, Romina Mela, ni el director, Gustavo Gorriti. Minutos después, ambos fueron informados por teléfono de que el fiscal, llamado Rodrigo Rurush, había llegado para incautar el material informativo de la recién desencadenada investigación sobre los CNM audios, y tanto Romina Mela como Gorriti se dirigieron inmediatamente a las oficinas de IDL Reporteros. Romina llegó primero, Gorriti después. Entonces, según publicó el propio Gustavo Gorriti el jueves 12 en su columna semanal en Caretas, ante la emergencia, en el camino, dice, esto es textual, telefoné al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Cuando le informé lo que sucedía, él reaccionó con enojo y rechazo. ¿Hay una interferencia ahí? O sea, se estaba dando un acto arbitrario. Gorriti tiene el teléfono del fiscal, le dice, oye, está pasando esto, no es regular, ¿no? Y el fiscal claramente no estaba al tanto y toma medidas. O sea, ¿dónde está ahí la irregularidad? Tanto de Gorriti como de Pablo Sánchez. ¿Dónde está la injerencia? Porque esa orden de incautación no era tal. Era una diligencia trucha. Trucha. No legal, o sea, ilegal. Lo que siguió en IDL Reporteros fue una áspera confrontación con el fiscal Rurush, que intentó, según escribió Gorriti, explicarnos a mí, a Romina Mela, a nuestro abogado Carlos Rivera y al director de IDL, Glatzer Tuesta, que la palabra incautación representaba realmente un pedido de colaboración. Estos fiscales son cantinflas, por Dios. Bueno, y hay un momento en el que la liebre salta, pues, ¿no? IDL, Reporteros, le pide a Rurush que muestre el documento, o sea, la disposición fiscal que respalda el operativo que están haciendo.
obvio. Y ahí vino la sorpresa. No tenía ningún documento, ninguna orden, ninguna disposición, nada, nada. Había ido a intimidar, había ido a amedrentar y ver si con suerte se llevaba material informativo de IDL Reporteros. Dice, sigue diciendo esta nota, abochornado, Rurush hizo redactar un acta corta en la que constaba que el acto se interrumpía al no existir el documento fiscal que lo disponga. O sea, una vez más, si no quedó claro, estaba reconociendo que su acción administrativa fiscal era trucha, era bamba, era fake. Cosas que ocurren en el Perú, por supuesto. Ya están casi normalizadas, lamentablemente. Bueno, y ahí terminó la anécdota del fiscal Chicha, el fiscal informal, el fiscal Cantinflas, el fiscal y sus 4 policías. O sea, la intervención, si no quedó claro, había sido un acto ilegal, írrito, trucho, lo digo nuevamente. Su propósito era obtener, como dice esta nota, por bluff o intimidación, toda o parte de la investigación no publicada. No lo logró, pero lo intentó. Por fortuna, toda la diligencia quedó registrada en un video grabado por uno de los policías que ha sido público in extenso y que yo he visto y que queda clarísimamente, para alguien pues, que tiene un mínimo sentido común, ¿no? Un mínimo sentido de la realidad, que el fiscal efectivamente era un Cantinflas que estaba haciendo una pendejada y no tenía ninguna orden que exhibir para justificar sus actos. Eso está en el video. Me alucina, bueno, ya no me alucina tanto, la verdad. Pero ver gente que funge de periodista, que ha visto el video e insiste con la cantaleta y la majadería de que acá ha habido una cosa irregular entre Gustavo Gorriti y Pablo Sánchez. Que ha habido una intervención para detener un acto legal. ¿Qué acto legal? Era un acto írrito. No había orden, no había disposición, no había un documento que avalara esa acción fiscal. Ese fiscal estaba actuando por la libre. Bueno, al terminar su abortada diligencia, Rurush reconoció que cumplía órdenes de su jefa, y eso sí no lo dicen en Expreso, no lo dicen en Willax, ¿no? Esa información, que no es poca cosa, la omiten, prescinden de ella como si no existiera, como si no fuese importante. Al terminar su abortada diligencia, Rurush reconoció que cumplía órdenes de su jefa, la fiscal Nora Córdoba, cuyo esposo, César Serrano, aparecería luego vinculado con la trama de corrupción que IDL Reporteros puso al descubierto, y poco después, dice, publicamos un audio en el que Serrano, entonces vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura, coordinaba acciones con el entonces juez supremo César Inostroza. ¿Qué tal? Y van a seguir, porque como en el Perú no pasa nada y la gente tampoco hace nada, todo hay que decirlo, entonces estas cosas van a continuar. Ojalá en algún momento reaccionemos con indignación, con ira ciudadana ante este tipo de porquerías que pasan todos los días benditos en el Perú. Todos. En fin, estamos empezando el año. Tratemos de empezarlo así, zen,
Pero no, sí, hay cosas que joden, pues, o sea, como estas, ¿no? Realmente, miren, la cantidad de caca con ventilador que lanzan desde Expreso, desde Willax, desde La Razón. En fin. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!